El naufragio del Mignonet, la historia ficticia de Edgar Allan Poe y el impactante profecía del naufragio. Poe, canibalismo y una coincidencia inexplicable. En el año 1838, el obscuro maestro del horror, Edgar Allan Poe, publicó su única novela larga, una historia repleta de naufragios, desesperación y un acto impensable, canibalismo. En sus páginas, el joven protagonista es abandonado en alta mar junto a otros 3 hombres, tras días de hambre y delirio. Toman una terrible decisión, sacrificar al más débil para sobrevivir. El hombre de aquel desafortunado, Richard Parker. Por lo más escalofriante de esta historia es que no es real, o al menos no en ese momento. Pasaron 46 años y entonces la realidad alcanzó a la ficción. El naufragio del Mignonet. En 1884, el yate británico Mignonet zarpó desde Southampton con destino a Sydney, Australia. A bordo viajaban 4 hombres: el capitán Tom Dooley, el primer oficial Edwin Stephens, el marinero Edmund Brooks y un joven grumete de solo 17 años, su nombre Richard Parker. Apenas unos días después de zarpar, una tormenta los sorprendió en el Atlántico. El barco fue destrozado por el mar y los 4 hombres lograron escapar en un pequeño bote salvavidas, sin comida ni agua. Durante días sobrevivieron bebiendo agua de lluvia y comiendo un poco de tortuga que habían logrado capturar. Pero eventualmente el hambre y la sed comenzaron a nublar sus mentes. La desesperación los devoraba y tomaron la decisión oscura. Richard Parker, el más joven, bebió agua de mar en su desesperación y pronto cayó enfermo, débil, inconsciente y vulnerable. Fue entonces cuando el capitán Dooley propuso lo impensable: si no hacemos algo, todos moriremos. Uno debe ser sacrificado por el bien de los demás. La decisión fue tomada. Le quitaron la vida a Richard Parker, y tal como en la novela de Poe, lo devoraron para sobrevivir. Después de 24 días en el mar, los 3 hombres fueron rescatados, pero al regresar a Inglaterra no fueron recibidos como héroes. Fueron arrestados y acusados de homicidio. El juicio de Dooley y Stephens se convirtió en uno de los más importantes de la historia del derecho británico. La corte dictó que el hambre no justifica la muerte, ni siquiera si es para salvarse. Ambos fueron condenados a pena de muerte, aunque más tarde se les conmutó por 6 meses de prisión. Lo escalofriante es que esta historia ya había sido escrita por Poe casi medio siglo antes. Mismo contexto, mismo número de tripulantes, mismo crimen, mismo nombre de la víctima, Richard Parker. ¿Se trató de una simple coincidencia, una intuición profética o algo más siniestro que escapa a la comprensión? Poe murió en 1849 sin saber que su historia se volvería realidad. Hoy, el caso del Mignonet y Richard Parker sigue siendo estudiado por abogados, historiadores y amantes del misterio. Una advertencia escrita por la pluma del terror que años más tarde se tornó en una macabra realidad. El misterio del Mari Celeste, el barco fantasma más enigmático de la historia. En el inmenso Atlántico, en diciembre de 1872, un barco fue hallado a la deriva, sin señales de violencia, sin un solo tripulante a bordo, pero con todo intacto. Su nombre, el Mary Celeste. Lo que ocurrió en aquel navío se convirtió en uno de los más grandes misterios náuticos de todos los tiempos: piratas, motines, fenómenos paranormales, o algo mucho más oscuro. Esta es la historia del barco fantasma real, que hasta hoy sigue sin explicación. El Mary Celeste fue un bergantín mercante construido en 1861 en Nueva Escocia, Canadá, originalmente bajo el nombre de Amazon. Era un barco de 31 metros de largo, con una capacidad de unas 282 toneladas. Durante su primera década sufrió una racha de mala suerte. En su primer viaje el capitán murió. Luego colisionó contra otro barco en el Canal de la Mancha. También encalló cerca de Nueva Escocia y tuvo que ser reparado. En 1868 fue vendido, rebautizado como Mary Celeste y registrado en Nueva York. Su dueño, Benjamin Spooner Briggs, un respetado y devoto capitán. En noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó
del puerto de Nueva York con destino a Génova, Italia. A bordo viajaban el capitán Benjamin Briggs, de 37 años, su esposa Sara y su pequeña hija Sofía, de apenas 2 años. Una tripulación experimentada, todos seleccionados cuidadosamente. Transportaban 1.701 barriles de alcohol industrial de alto grado, propiedad de la compañía Mainzer Ackermann y compañía. El 4 de diciembre de 1872, el bergantín Dei Gratia, comandado por el capitán David Morehouse, amigo personal de Briggs, avistó al Mary Celeste navegando erráticamente a unas 600 millas de la costa de Portugal, cerca de las Azores. A bordo encontraron una escena escalofriante. No había ni un solo ser humano a bordo. El barco estaba en buen estado, sin señales de lucha ni violencia. La carga estaba casi intacta, aunque 9 barriles estaban vacíos. Las pertenencias de la tripulación estaban allí: ropa, instrumentos náuticos, diarios. El único bote salvavidas había desaparecido. El último registro en el diario de a bordo era el 25 de noviembre, más de una semana antes. ¿Por qué abandonaron el barco? ¿Qué había ocurrido? El Mary Celeste fue llevado a Gibraltar, donde se realizó una exhaustiva investigación. Entre las observaciones, no había signos de lucha. La comida y el agua estaban en buen estado. La carga parecía en orden, aunque algunos barriles estaban vacíos, lo que indicaba una posible fuga de vapores de alcohol. El compás estaba roto y el sextante desaparecido. El fiscal de la corte de Gibraltar, Frederick Solly-Flood, sospechó de fraude o asesinato, pero no pudo demostrar nada. Finalmente, la tripulación del Dei Gratia fue recompensada, aunque con una cantidad reducida, lo que alimentó rumores de encubrimiento. Hay teorías que intentan explicar el misterio. 1. Explosión de vapores de alcohol. La más aceptada: los vapores de alcohol de los barriles defectuosos pudieron haber provocado una pequeña explosión o amenaza de incendio, lo que hizo que la tripulación huyera en un bote temporalmente, pero nunca regresaron. 2. Motín o asesinato. Nunca hubo signos de violencia. Además, Briggs era respetado por su tripulación. 3. Un ataque pirata. No hubo robo de cargamento ni de pertenencias personales. Se descartó. 4. Aguas turbulentas y abandono accidental. Tal vez una fuerte tormenta hizo pensar al capitán que el barco se hundiría. Decidieron abandonar el barco, pero este no se hundió. El bote salvavidas pudo haberse perdido en el mar. 5. Fenómenos sobrenaturales. Desde la intervención de extraterrestres hasta abducción o una maldición, han surgido infinidad de leyendas, alimentadas por la ausencia de toda pista. 6. El Triángulo de las Azores. Algunos mencionan que el Mary Celeste cruzó una región anómala del Atlántico, como si fuera un mini triángulo de las Bermudas. En 1884, Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, escribió un relato corto, ficticio, sobre el Mary Celeste, bajo el título J. Habakkuk Jepson Statement. En él inventó detalles oscuros y falsos, como un sobreviviente negro, ritos ocultos y tribus africanas, que muchos tomaron como verdad durante décadas. Pero ¿qué pasó después? El Mary Celeste fue vendido varias veces. Su reputación de barco maldito creció en 1885. Un nuevo dueño trató de hundirlo intencionalmente para cobrar el seguro, pero fue descubierto y procesado. Finalmente, el Mary Celeste se hundió en Haití, tras encallar en un arrecife. Se cerró así la historia de uno de los barcos más misteriosos que jamás haya navegado los mares. El Mary Celeste navegó sin su tripulación, sin alguna razón clara y sin una respuesta concluyente. Más de 150 años después, sigue siendo un símbolo de misterio marítimo, de los secretos que el océano aún guarda bajo sus olas, porque en alta mar la verdad muchas veces se hunde con el viento. El misterio del Joyita, el barco fantasma del Pacífico. En la vasta inmensidad del Pacífico, donde el horizonte parece fundirse con lo desconocido, ocurrió uno de los más desconcertantes misterios marítimos del siglo XX. Un pequeño barco llamado Joyita desapareció sin dejar rastro, con 25 personas a bordo. Cuando fue encontrado semanas después flotando a la deriva, no había ni una sola alma a bordo. ¿Qué pasó con su tripulación? ¿Náufragos? ¿Piratas? ¿Encubrimiento?
Acompáñame a descubrir la aterradora historia del barco fantasma Joyita. La MV Joyita fue construido en 1931 como yate de lujo. Durante la Segunda Guerra Mundial fue requisado por la Marina de los Estados Unidos, usado como patrullero y luego vendido a civiles tras la guerra. Tenía fama de ser resistente, aunque deteriorado con los años. Seguía operativo como barco de transporte entre islas del Pacífico Sur. En 1955 estaba registrado en Samoa Americana y era utilizado para transportar carga, pasajeros, mercancía entre Apia y las islas Tokelau. El 3 de octubre de 1955, el Joyita parte del puerto de Apia con 25 personas a bordo, 16 tripulantes y 9 pasajeros. También llevaba una carga de alimentos, tambores de aceite, madera y equipo médico. El barco tenía un problema mecánico en uno de sus motores, pero su capitán, el experimentado Thomas Miller, decidió zarpar de todos modos. El trayecto debía durar solo 2 días, sin embargo, el Joyita nunca llegó a su destino. Al no haber llegado tras 6 días, las autoridades iniciaron una búsqueda aérea y marítima. No encontraron nada, ni restos, ni bengalas, ni señales de auxilio. El barco parecía haber desaparecido del mapa. El 26 de octubre de 1955, 37 días después de zarpar, un avión neozelandés avista al Joyita a la deriva, a más de 960 kilómetros de su ruta original, cerca de las islas Fiji. Un barco remolcador lo recupera, pero lo que encontraron dejó a todos sin palabras. El Joyita estaba vacío, ninguna persona a bordo, desaparecidos, ni cadáveres, ni señales de lucha o accidente. La radio del barco estaba sintonizada en la frecuencia de emergencia, pero el cable de la antena estaba cortado, imposible enviar señales. Faltaban chalecos salvavidas, una balsa y equipo médico, también una parte de la carga y documentos de navegación. Había vendajes ensangrentados a bordo y tazas con restos de café. Era como si todos hubieran abandonado el barco de forma repentina. Además, el barco tenía 4 pies de agua en la bodega, pero no estaba en riesgo de hundirse. Era un barco flotante prácticamente imposible de naufragar por completo. Hay teorías y sospechas. La número 1. Fuga por medio al naufragio. Algunos creen que la tripulación, al ver que el barco se inundaba, pensó que se hundiría y huyó en balsas. Pero eso no explica por qué abandonaron el barco que flotaba perfectamente. 2. Piratería o ataque criminal. Se especula que fueron atacados y eliminados, tal vez por contrabandistas, pero no hubo señales de lucha. Aparte, la carga seguía ahí. 3. Conspiración o encubrimiento. Otra teoría apunta que el capitán transportaba mercancía ilegal o estaba en alguna operación secreta y algo salió mal. La falta de investigación profunda alimentó el misterio. 4. Fenómenos paranormales. Aunque sin sustento lógico, no faltaban las voces que hablaban de triángulos del Pacífico, abducciones o maldiciones. Hasta el día de hoy, el caso del MV Joyita sigue sin resolverse. La investigación oficial nunca pudo determinar qué ocurrió con las 25 personas desaparecidas. Lo que queda es un barco solitario, hallado, flotando sin vida, como una cápsula fantasma atrapada en el tiempo. Y una pregunta que jamás obtuvo respuesta. ¿Qué ocurrió con la tripulación del Joyita? El océano nos guarda sus secretos con celos enfermizos. El caso del Joyita nos recuerda que incluso en tiempos modernos hay misterios que desafían la lógica, la ciencia y nuestra imaginación. ¿Tú qué crees que pasó con los pasajeros del Joyita? El barco fantasma Octavius. En las heladas aguas del océano Ártico, donde el silencio se impone como una lápida de hielo, una embarcación fue encontrada a la deriva, un navío congelado en el tiempo, un barco con su tripulación muerta. Cada cuerpo en su sitio, como si la muerte los hubiera sorprendido en plena rutina. Esta es la escalofriante historia del Octavius, el barco fantasma más aterrador de los siglos pasados. Corría el año de 1775 y el ballenero británico Herald navegaba en aguas del océano Atlántico Norte, cerca de Groenlandia, cuando avistó un barco a la deriva, un bergantín silencioso, sin señales de vida, cubierto con una capa de escarcha y con las velas rotas colgando como harapos.
Su nombre, Octavius. Los marineros del Herald subieron a bordo para investigar y lo que encontraron los dejaría marcados para siempre. En la cabina del capitán, sentado frente a su escritorio, hallaron el cadáver perfectamente conservado del capitán del Octavius. Sostenía en su mano una pluma y frente a él había un cuaderno de bitácora, como si la muerte lo hubiera sorprendido escribiendo. Pero no estaba solo. La tripulación entera fue hallada congelada, cada uno en su puesto, marineros en cubierta, un ayudante con la mano en el timón e incluso una mujer y un niño en los camarotes. Ninguna señal de lucha, ningún rastro de enfermedad, solo frío, silencio y muerte. Un viaje maldito. Revisando el cuaderno del capitán, los hombres del Herald descubrieron algo aún más inquietante. La última entrada databa de 1762, 13 años antes. El Octavius había zarpado desde Inglaterra rumbo a China y tras cargar mercancía en aquel país, decidió intentar un atajo mortal, el Paso del Noroeste, una ruta congelada entre Canadá y el Ártico que casi nadie había logrado atravesar con vida. El barco, al parecer, había quedado atrapado entre los hielos, la tripulación sin posibilidades de escapar. Pereció lamentablemente, congelada, mientras el barco quedó atrapado en el hielo, derivando sin rumbo por más de una década. Después del hallazgo, los hombres del Herald, aterrados por lo que habían visto, tomaron el cuaderno del capitán y dejaron el Octavius a la suerte. El barco volvió a desaparecer en las brumas del mar. Nunca más fue visto. Y así comenzó la leyenda del Octavius, el barco que cruzó el Paso del Noroeste solo y regresó como un ataúd flotante. Un barco que aún podía navegar a la deriva por los océanos, con su tripulación de espectros congelados a bordo. ¿Es realidad la historia del Octavius? Muchos creen que se trata solo de una leyenda marinera, nacida del temor de los navegantes de las rutas polares. Otros, sin embargo, apuntan a coincidencias reales. El Paso del Noroeste era en ese tiempo prácticamente inexplorado. Y sí, se documentaron barcos atrapados en el hielo durante décadas. Pero los detalles del Octavius, su tripulación momificada, el capitán escribiendo su diario, la ruta congelada, todo eso alimenta el mito, un mito que, hasta hoy, no ha sido desmentido ni confirmado por completo. Si alguna vez estás en alta mar y la niebla se cierra en torno a tu barco, si ves a lo lejos un viejo bergantín cubierto de escarcha, cuidado, podrías estar frente al Octavius, y si subes a bordo, tal vez sea demasiado tarde, porque hay barcos que no navegan en el mar, sino en el reino de los muertos. El fantasma del Ártico. En los mares helados del Ártico, donde el viento corta como cuchillas y el silencio congela hasta el alma, hay una leyenda que aún estremece a los marineros más valientes. Un barco fantasma, errante, abandonado y sin embargo, nunca hundido. Hoy te contaré la historia real del Baichimo, el espectro del hielo. El Baichimo fue construido en Suecia en 1914. Originalmente era un barco mercante de acero de 1.322 toneladas, propiedad de una compañía alemana. Pero tras el final de la Primera Guerra Mundial, como parte de las reparaciones de guerra, el barco fue confiscado por los británicos y entregado a la Hudson Bay Company, en Canadá, que lo renombró como el Baichimo en 1921. Su misión, transportar pieles y suministros entre los puestos comerciales inuit del Ártico canadiense y los centros del sur. Durante años, Baichimo navegó por las frías aguas del norte, desafiando los hielos y tormentas del Ártico, con su casco fuerte y su tripulación curtida por el frío. El 1 de octubre de 1931, el Baichimo se encontraba cerca de Barrow, Alaska, cuando una tormenta lo atrapó en el hielo. El barco quedó inmovilizado, completamente rodeado por bloques de hielo que lo convirtieron en prisionero del Ártico. La tripulación fue rescatada por aire, pero algunos hombres decidieron acampar cerca del barco, esperando que el hielo se rompiera. Entonces, el 24 de noviembre,
el Baichimo desapareció. Creyendo que el barco había naufragado y se había hundido bajo el hielo, la Hudson Bay lo declaró perdido. Pero pocos días después, un cazador inuit lo avistó a kilómetros de distancia, a la deriva sobre el hielo. El Baichimo seguía a flote. Durante los siguientes 38 años, el Baichimo fue visto una y otra vez por exploradores, marineros, balleneros e incluso aviones. Siempre vacío, siempre a la deriva, deslizándose silenciosamente por las aguas del Ártico como un espíritu atrapado entre el hielo y la niebla. Nadie podía capturarlo. Los que lo intentaron abordar descubrieron un barco deteriorado, cubierto de escarcha, con puertas que crujían en el viento, pero completamente vacío, como si su tripulación fuera desaparecido con el aire. Uno de los avistamientos más conocidos fue en 1939, cuando un grupo abordó el barco y encontró todos los compartimentos congelados, con suministros aún dentro, pero ni rastro de los humanos. En 1962 fue visto por última vez cerca de la costa de Alaska y en 1969 una expedición informó que el Baichimo finalmente se había hundido, pero nunca se encontraron su casco, ni restos, ni señal alguna. ¿Cómo pudo un barco resistir décadas flotando sin tripulación en uno de los entornos más extremos del planeta? ¿Fue abandonado o maldito? ¿Es el Baichimo un simple ejemplo de la resistencia naval o un verdadero barco fantasma, condenado a navegar eternamente? A lo largo de los años muchos han querido encontrarlo, pero ninguno ha podido traerlo de regreso. Algunos creen que aún sigue a la deriva, atrapado entre placas de hielo eternas, esperando a ser descubierto de nuevo. En un mundo donde los misterios son cada vez más escasos, el Baichimo es una leyenda viva, o tal vez muerta, que nos recuerda lo poco que sabemos de los secretos del mar. La próxima vez que mires al horizonte del Ártico, tal vez allí esté aún navegando, sin rumbo, sin alma, sin final. ¿Te atreverías a abordarlo? El holandés errante. La maldición del barco fantasma. En las profundidades embravecidas del océano, entre la niebla espesa y las sombras eternas, navega un barco maldito, uno que nunca puede llegar a puerto, uno cuyos marineros están condenados a vagar por la eternidad. Esta es la historia del holandés errante, el barco fantasma más temido de los mares. La leyenda del holandés errante tiene sus raíces en el siglo XVII, una época donde la navegación era una mezcla de ciencia, fe y superstición. Los marineros que surcaban las rutas comerciales del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica hablaban con temor de un barco fantasma que aparecía entre las tormentas, con velas rasgadas y una tripulación espectral. El lugar, Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica. Fecha aproximada del origen de la leyenda, 1680 a 1700. ¿Pero qué fue lo que desató esta maldición? Todo comienza con un capitán llamado Hendrik van der Decken, un marino holandés orgulloso, valiente y profundamente arrogante. La historia del capitán maldito. Cuenta la leyenda que en un viaje desde Ámsterdam hacia las Indias Orientales, el capitán van der Decken decidió rodear el Cabo de Buena Esperanza, pero el mar desató su furia. Vientos demoníacos, lluvias violentas y olas como montañas amenazaban con hundir la embarcación. Sus marineros le rogaron que se detuviera, que buscara refugio, pero él, desafiante, gritó al cielo: «Navegaré por este cabo aunque me lleve la eternidad. Ni Dios ni el diablo me detendrán». En ese momento, un silencio sobrenatural cubrió el mar. Se dice que una figura oscura apareció a bordo, quizás el mismo diablo, y condenó al barco y a su capitán a navegar eternamente, sin descanso, sin tierra firme, sin salvación. La maldición es navegar por la eternidad sin poder tocar tierra, como castigo por desafiar a Dios y al mar. Desde entonces, el holandés errante surca los océanos del mundo, como un barco espectral envuelto en luz fantasmal, visto solo por quienes están a punto de morir en el mar. A lo largo de los siglos, decenas de marineros afirmaron haber visto al holandés errante. Uno de los testimonios más famosos proviene del mismo rey Jorge V de Inglaterra, cuando aún era príncipe, en el año 1881, sobre la costa de Australia, durante un viaje del HMS Pachent. Testigo: el príncipe Jorge, futuro rey Jorge V.
En su diario escribió que vieron un extraño barco con luces rojas fantasmales navegando directo hacia ellos. Cuando se acercaron, desapareció. Poco después, el marinero que primero lo avistó cayó desde lo alto del mástil y murió. ¿Coincidencia o maldición? Muchos creen que la historia del holandés errante es solo un mito, una advertencia moral contra la arrogancia y el desafío a los dioses. Otros afirman que se trata de alucinaciones marinas, espejismos provocados por el agotamiento, la deshidratación o extrañas propiedades ópticas del mar. Pero los testimonios continúan hasta el siglo XXI. Pescadores del Atlántico, navegantes del Pacífico e incluso turistas han reportado avistamientos inexplicables de un barco antiguo, navegando sin rumbo, desapareciendo como humo frente a sus ojos. Las teorías nos hablan de fenómenos ópticos como el Fata Morgana, alucinaciones causadas por el estrés, efectos climáticos y reflejos sobre el mar. Pero una cosa es cierta, cada vez que el holandés errante aparece, algo terrible sucede, una tormenta, una muerte o un naufragio. El holandés errante no solo vive en las aguas del mar, también en las aguas del arte, la música y el cine. En películas como el Piratas del Caribe, El cofre de la muerte, de 2006, donde el capitán David Jones comanda el holandés errante, una versión siniestra con marineros mutantes. En la ópera, Der Vliegende Hollander, el holandés errante, compuesta por Richard Wagner en 1843, donde el barco solo puede tocar tierra cada 7 años, buscando el amor que lo libra. En la literatura, escritores como Washington Irving y Edgar Allan Poe mencionaron leyendas similares. En videojuegos y series, el barco ha aparecido en algunos videojuegos como Assassin's Creed 4 y la serie como Bob Esponja. Sí, incluso en la cultura popular infantil, como una parodia fantasmal. Se dice que si ves al holandés errante, tu muerte está cerca. Que su propia aparición no es una señal, sino una sentencia. Así que si alguna vez estás en alta mar y entre la neblina ves un barco antiguo, con velas rotas, luces rojizas y un capitán de mirada perdida, no mires atrás, reza, porque puede que sea demasiado tarde. ¿Crees que el holandés errante es solo una leyenda? ¿O que hay barcos fantasmas vagando en el océano hasta el fin de los tiempos?